Llegamos al final de 60 minutos y pudimos, tal vez pensaron algo y quisiera avanzar e introducir a Rosemary para la próxima parte del programa de hoy. Gracias, Tom. Y para aquellas personas que son nuevos aquí, soy Rosemary Inslee y también soy parte de la Junta Directiva de Strangers No Longer. Estoy complacida para introducir al padre David Birchmeier esta noche, quien nos va a comentar sobre cómo la enseñanza católica brinda orientación para ayudarnos a formar nuestra conciencia. El padre Dave es un padre recién retirado de la diócesis y también miembro de Strangers No Longer, lo cual lo ha ayudado a formar sus enseñanzas. Entonces, haremos esto en estilo de entrevista y espero que hayan preguntas en el camino. Los invito a poner sus preguntas en el chat. Vamos a pasar bastante tiempo mientras habla para que pueda responder a preguntas. Entonces, Padre Dave. Gracias, Rosemary. Qué bueno estar aquí viendo todos los nombres. Muchos de ustedes ya he conocido. Así que gracias por unirse esta noche. Voy a usar el documento del obispo, que es algo que se publica cada 4 años, que se llama Formar Conciencia para Ciudadanía Leal, como punto de inicio, y agregaré y solamente agregar lo que ya tienen, pero creo que es importante que por lo menos conozcamos y utilizamos en nuestra formación de conciencia mientras nos preparamos para votar. Pero antes de pasar a eso y donde inicia la enseñanza social católica y los principios claves, quiero pasar un par de minutos sobre la formación de la conciencia. Rich, creo que hay una cita del Vaticano que estoy colocando en la pantalla. Voy a mostrarlo ahí. En la profundidad de la conciencia de uno, un ser humano detecta una ley que él o ella no se va a imponer a sí mismo, pero que mantiene a alguien que se mantenga siendo obediente, siempre convocando a la persona que ame lo bueno y evitar lo malo. La voz de la conciencia, cuando sea necesario, habla al corazón de uno. Haga esto, evita lo otro, ya que un ser humano tiene en su corazón una ley escrita por Dios para obedecerlo. Es la mera dignidad de un ser humano. Obedecerlo es la mera dignidad de un ser humano. De acuerdo a esto, la persona será juzgada. La conciencia es el secreto central y santuario de un ser humano. Cuando uno está solo con Dios, cuya voz se repite en la profundidad de una persona. Menciono el entendimiento más profundo de conciencia porque en mi experiencia al votar y temas alrededor de votar es que muchos de nosotros, y a veces me pasa a mí, somos, insistimos en un tema, en un candidato, y esa pasión puede ser buena. Pero lo que la seguridad de la iglesia nos pide que hagamos es traerlo a oración y a un proceso de formación de conciencia, permitirnos a nosotros a tener a ese central interno, si ese enfoque que vamos a hacer, si estamos convencidos que esa voz de Dios que debemos obedecer, porque al final tiene que ser una conciencia bien formada, conciencia madura. Estamos obligados a obedecer. Y esto tendrá que ver con lo que vamos a mencionar un par de minutos, porque a veces vemos temas sobre la intrínseca y al final, es importante dónde viene, se resume en que si Dios nos está pidiendo en la profundidad de uno mismo hacer lo que vamos a hacer. La conciencia es una realidad importante que nos puede retar a todos nosotros para que no decir, ya sé por qué voy a hacer esto y por qué voy a votar, y no ser negativo sobre la votación, sino que luchar, orar y asegurar de que lo tomamos desde la profundidad del corazón.
Entonces, con la conciencia, tiene que ser informada. Entonces, Rich, hay un círculo que quisieras que coloques ahí. No hay nada mágico sobre esto. Es sobremente es como es sobre la realidad que muchos conocemos, pero la conciencia tiene que ser formada. Entonces, tenemos que estar conscientes, estar abiertos a la vida alrededor de nosotros. Tenemos que estar abiertos a nuestros prejuicios. Tenemos que estar abiertos a maneras en que vamos a crecer. Y hay que llevar la oración y buscar sabiduría. Busca la sabiduría de la iglesia, la sabiduría que viene de la tradición, del magisterio, sabiduría moral, enseñanza y llevar todo esto a la oración. Y al final, si depende de nosotros mismos, en la profundidad de nuestro ser, decidir dónde es, qué es lo que Dios nos está dirigiendo a hacer. Entonces, pero antes de eso, llevar la oración. Y cuando actuamos, tenemos que confiar en el momento que la acción que hemos hecho ha venido de un verdadero proceso de formar un pozo de conciencia. Y hemos hecho todo lo que Dios nos ha pedido hacer, todo lo que la iglesia en su sabiduría nos ha pedido hacer. Siempre oramos porque puedo pasar a otro artículo del Vaticano II, ya que una decisión de su conciencia no necesariamente está bueno universalmente. Puedo tener un error de conciencia y seguirlo lo más que pueda, pero tiene que crecer después de ver los resultados de mi acción. Hay un círculo continuo de formación y eso es lo que quiero que hagamos cuando incluso para algo como para votar por el presidente, si realmente lo hemos tenido este proceso de formación, de buscar sabiduría y rezar, tal vez hicimos una decisión donde queríamos rezar y al momento de votar, seguimos rezando. Eso es lo que realmente sí la conciencia. Ahora miremos. Yeah, thanks, Father Dave. So I think my Gracias, next, Padre next Dave. question or my Creo next que question to nuestra, o this, mi próxima pregunta sería, backing up a little bit, retrocediendo un bringing those poquito, principles from Catholicism mencionando teaching, esos principios just de to la say, enseñanza tell católica, us a little bit solamente about what para que nos social digas teaching sobre is and qué how es it la arose in the enseñanza church. católica social y cómo creció en la iglesia. Tenemos una tradición de 75 años de enseñanza católica social y surge en el mundo, en el oeste del mundo, o en el mundo moderno, en el momento de la revolución industrial y sus efectos posteriores, sus consecuencias. Hasta ese momento, bueno, lo voy a hacer de esta manera, muy brevemente. Después, en el siglo XVI, solo respondiendo a los reformistas, la iglesia se dio cuenta que tenemos que hacer un buen trabajo formando sacerdotes y padres. Sería bueno que fueran buenos confesores porque se ocupa la teología moral, cómo definir un pecado y cómo puede asegurarse que esa persona sabe que es un pecado y que puede ser un buen castigo junto con ese pecado. Entonces, mucho de la teología moral se enfocaba en acciones individuales, no la realidad social, sino que realidades individuales. Entonces, la ley que fue infringida se enfocaba más en la acción individual y no está mal, no es un mal enfoque porque todos tenemos que examinar nuestro corazón y lidiar con eso. Pero ¿qué hacemos con esas preguntas sociales? El mundo está cambiando, las economías van diferente de cómo se anticipaba. Pasamos a una economía más capitalista, hay un rechazo a pensamientos marxistas y socialistas. Entonces, la iglesia ve todos estos levantamientos sociales que tenemos que tener una manera para responder no solo a temas individuales de teología moral, sino que los temas sociales. Traer la sabiduría de la iglesia, un entendimiento y basado en la tradición. Entonces, eso es lo que permite el inicio de una tradición que ahora llamamos la enseñanza católica social. No sé por qué me apareció eso en la pantalla. Debemos de quitarlo, por favor. Gracias. Yo lo dividiera en cuatro fases y después pasamos, hoy tiene más preguntas.
La primera es en el Papa Leo, a final del siglo XIX. Se enfocaba en economías locales y economías nacionales, que tenía que intentar que los trabajadores católicos no sientan necesidad de unirse en movimientos sociales para proteger sus derechos, y un recordatorio a los dueños y a los que están impulsando la economía, que hay que tratar a los empleados con salarios dignos. No puede haber trabajo infantil. Un recordatorio que se pueden unir a sindicatos. Eso es a final de del siglo XIX. Y la primera fase está respondiendo a estos temas nacionales. Y después agregaremos, después, 40 años después, en 1931. Y después hay un movimiento grande de documento de los papas, de los obispos, que enseña la enseñanza católica social a mediados finales del siglo XX. Tenemos Papa Juan el 23. Él también emite un enciclo sobre el solicitud moderno. Tenemos un documento asombroso sobre el Consejo del Vaticano que aborda estos temas sociales, económicos, políticos, que le da aportes a las personas. Le quiere reconocer que como actuamos en estos escenarios nos forman. Hay consecuencias morales a lo que hacemos en estos escenarios. Entonces, esto inicia la segunda fase, no tan local, no tanto economías locales y nacionales, sino que estamos en un mundo interdependiente. Este es el final del colonialismo, están surgiendo nuevas naciones. ¿Cómo las ayudamos? Hay mucho que tiene que ver con el subdesarrollo con el desarrollo bueno. Eso es como la segunda fase. La tercera fase de enseñanza católica social tiene que ver con el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto, donde están este panorama internacional, sino que una realidad global que no es suficiente con hablar sobre naciones subdesarrolladas, sino que hay una solidaridad alrededor a todo el mundo. Hay la descomposición de el bloque del izquierdo contra derecha, como poniendo del este-oeste, sino que es una nueva era de enseñanza católica social, porque hay nuevas posibilidades para tener naciones y movimientos que lleguen a mejor solidaridad para hacer un mundo más justo, con más paz. Esta tercera fase. Y la cuarta fase comienza con el Papa Francisco, porque nos recuerda que desperdiciamos ese momento de oportunidad. Estamos en un mundo de crisis global, de mundo de refugiados, mundo de crisis, que tiene que reconocer que tenemos que buscar maneras para juntarnos. No hay maneras perfectas, sino que un mundo que da más precedencia a nuestras necesidades y las personas con necesidades. Eso da un marco de trabajo breve, pero debido a estas frases, por esos documentos, podemos encontrar ciertos principios, y eso es lo que es la enseñanza católica social. Gracias, Padre Dave. Y muchos están comentando en el chat que tu nivel de voz bajó algo. Entonces, ¿hay algo que podemos hacer sobre eso? Yo lo voy a solucionar rápido. No sé qué. Sí, bajo este es el volumen poquito. ¿Eso es mejor? Sí, eso es mejor. Voy a probar otro micrófono. Lo que me, lo que me pasó fue que me pareció como un tema de ancho de banda de mi internet, porque con eso no puedo hacer nada al respecto. Ok, haremos el mejor intento. Seeing those core developments, Father Dave, what are Entonces, el principles padre that are at the de heart of Catholic ¿qué es social lo que teaching? está al centro de la enseñanza católica social? Esto sí va a generar discusión y preguntas.
this long tradition, we now have 135 years. Una tradición de 135 años. Pudimos ver estos principios fundacionales y los principios auxiliares que se pueden examinar y se pueden utilizar sin importar que estamos viendo el sistema del aborto, sobre con quién está, por quién votamos, el tema de migración, sobre impuestos, de lo que sea que estamos hablando. Entonces, el 2005, por cierto, la Congregación del Vaticano juntó el compendio, la doctrina social de la Iglesia. Esto es la enseñanza oficial sobre cómo así es que tanto se han juntado todos estos principios. Y los obispos de Estados Unidos utilizan este documento, lo establecen de manera poquito distinto, como dice el compendio. Yo lo quiero hacer más directo, pero tengo aquí como un resumen de cuando el compendio entra a los principios. Hay dos principios. El primero es la dignidad de cada ser humano y segundo, el bien común. Parece como cualquier cosa. Claro, pues sabemos qué es eso, sabemos de qué se trata esto, claro, pero repasémoslo un poquito, entremos un poquito más en detalle. La vida humana es sagrada. La dignidad del ser humano es la base del ser humano. Eso está en el documento esto. Y hay tres palabras que comienzan con la I. La dignidad humana es intrínseco. No lo ganamos y no lo imponemos a las personas. Por eso es porque, por ejemplo, no decimos, ahora vamos a decidir que un feto de 3 meses ya tiene dignidad humana. La dignidad viene desde el primer momento, desde la vida hasta el final de la muerte natural. Segundo, no se puede perder. Podemos ser el peor criminal del mundo, pero la persona más perezosa, la persona más brillante, es algo que no se le puede rechazar a nadie. Y no lo podemos perder porque viene de Dios para nosotros. Y el tercero, no hay manera, no hay una cosa que, yo puedo renunciar o puedo utilizar la dignidad de una persona para lograr cierto fin porque es tan importante. Para, por ejemplo, con matar a Putin, eso finaliza la guerra entre Rusia y Ucrania. No, no se puede utilizar, no se puede violar la dignidad de una persona para un cierto fin. Entonces, por eso el principio fundacional, por la enseñanza moral en toda enseñanza católica y forma todo lo que creemos que hacemos, viendo que hay muchas áreas que se puede aplicar. Y el segundo es el bien común. La idea del bien común, el Papa Juan XXIII lo definió en primer lugar. El bien común es la suma total, solo voy a leer la definición. Es la suma total de condiciones sociales que permiten a las personas, sean como grupos o individuos, para lograr su cumplimiento de manera más fácil y más con mayor plenitud. Es una dimensión social del bien, la suma total de las condiciones sociales. Otra manera de verlo es que porque tenemos esa dignidad humana fundamental. ¿Qué entra esa dignidad humana fundamental? Tener dignidad sostenida, tenemos que tener vida, tenemos que tener comida, tenemos que tener agua, tenemos que tener educación, tenemos que tener acceso a servicios médicos, tenemos que participar en cosas que nos afectan. Y adelante, ahí están todos estos necesidades y bienes y derechos básicos. Tiene que haber acceso básico a estos. Entonces, el bien común es cuando los que menos entre nosotros tienen acceso, suficiente acceso a todos los bienes necesarios para proteger y promocionar la dignidad humana, cuando los que menos de nosotros tienen suficiente acceso a los bienes básicos que van a mantener
la dignidad humana fundamental de todos. No es una decisión tomada por la mayoría, no es el mejor para todos, sino que todo ser humano tiene un derecho para acceso básico a estos bienes básicos. Para ayudar a ampliar esto, el compendio menciona unos principios auxiliares y uno de ellos, de nuevo, es lo que ellos llaman la reclamación universal sobre todos los bienes, dando lugar a una opción preferencial para los pobres, los marginales, para que ese acceso, que todos tengan acceso al mínimo necesario para tener la dignidad fundamental, que todos los bienes de la tierra, agua, comida, dinero, tiempo, recursos de energía, refugio, albergue, todo, porque pertenece a Dios, todos pueden reclamarlo, quienes no tienen acceso básico a eso. Eso obliga a que la iglesia sea un defensor fuerte para esos que están al margen o los que no tienen acceso básico. Por eso la iglesia es un defensor fuerte para refugiados, para migrantes, personas que ocupan asistencia médica. La iglesia no está en contra de ofrecerle a familias ayuda en cuanto a asistencia gubernamental para quienes están al margen de la pobreza, porque viene ese principio que los bienes no me pertenecen a mí personalmente, tengo derecho a la propiedad privada, pero no me pertenecen a mí si es que hay alguien que no tiene acceso a lo mínimo necesario para apoyar su dignidad fundamental. Pero esto, claro, también significa que la iglesia no dice que hay un máximo. Las personas pueden llegar a ser los multimillonarios que la vida lo permite hacer, siempre y cuando entienden que hay que dar a todas las personas, en particular los que están al margen, para tener el acceso. Y luego está el principio de subsidiariedad. Es el principio que trata de crear una participación significativa para todos, que si pueden resolver un problema a nivel local, no ocupamos a alguien más arriba para que intervenga. Por ejemplo, si la comunidad local puede manejar las decisiones de educación de una mejor manera, no ocupamos que esas decisiones locales sean tomadas a nivel estatal o federal, o la familia puede manejar la situación mejor. No se ocupa que la comunidad usurpe esas autoridades de la familia. Este principio lo encontramos en nuestro país. Es uno que cuesta mucho, la que cree más tensión hoy en día en el país. La decisión más reciente fue anular Roe contra Wade, que ahora la obligación le queda a los estados sobre el marco de trabajo para todo el tema del aborto, en vez del gobierno federal. Están diciendo que esa decisión recae en el estado. El otro lado de este principio es que está bien tener un alto más grande de intervención si hay demasiado caos en ese nivel local. Los padres tienen que intervenir si los niños de la familia están siendo demasiado caóticos sus decisiones. No queremos que hagan cualquier cosa. El Estado tiene que intervenir para que las comunidades locales tengan políticas más justas, para que todas las comunidades del Estado van a seguir, no que el gobierno federal tenga un papel en eso. Y también dicen que hay un papel para la comunidad internacional, para que las naciones no crean que ellos son el final de todo. Es un principio que ayuda a que esas personas más afectadas por decisiones puedan opinar sobre estas decisiones, pero momentos también son sujetos a esto. Y al final tenemos el principio de solidaridad. La iglesia es una virtud, dar solidaridad a las personas que ocupan más que nosotros, pero significa que no hay nada de un punto de vista moral, que no hay nada que sea que crea tanta división, que no hay manera de cruzar esa barrera en cuanto por lo menos escucharnos el uno del otro, aunque estemos completamente en desacuerdo el uno con el otro. Y es un principio bien importante porque estamos en un país donde se está dividiendo más y más y las personas no quieren ni escuchar a las demás personas hablar o asumimos lo que saben, lo que quieren decir cuando dicen ciertas cosas.
Este principio de solidaridad decimos que si permitimos esta división, esto no va a establecer las condiciones para el bien común. Pero si podemos reclamar nuestros recursos para ayudar a los que más necesitan, aunque no tienen acceso a bienes básicos, si permitimos que decisiones se tomen a nivel local, pero entendiendo que ciertas decisiones se toman a nivel más alto, y si actuamos con solidaridad, el bien común puede surgir en nuestra Thanks, sociedad. Father Dave. Yeah, thanks for that Gracias, Padre Dave, great explanation. por esa So gran at explicación. this point, it might be En really este helpful for you to punto, talk a bit ayudaría que hables un poco how sobre Catholic social teaching helps cómo la us enseñanza specifically católica approach social nos issues of ayuda voting. específicamente a abordar el tema de votar. Ok, sí. Aquí es donde quiero mencionar cosas y será una buena conversación para esto. Y Rich, en la conversación voy a ocupar esas presentaciones donde tengo los documentos de los obispos, porque ese es el que crea. Gracias. En su nota de introducción, cada 4 años agregan una nota de introducción. El contenido del documento es casi siempre lo mismo, solo la introducción es un poquito distinto. Mientras los obispos creen, de acuerdo a los principios básicos, no le dicen que hay que votar por candidato en particular. Sobre estos temas complejos, es responsabilidad de ellos formar sus conciencias y creer en virtud de prudencia en cómo abordan los múltiples temas variados del día en la mente de Cristo. Entonces la iglesia puede decir, tenemos una sabiduría, decimos una doctrina católica social para que entiendan, para que realmente lo acojan. Y después yo sé que ver cómo aplica. Ya vi que en el chat hay un par de preguntas sobre el segundo principio, que cuando hay conflicto con eso, tratar de buscar una manera donde pueden llegar a un entendimiento del principio que es compatible con mantener la dignidad fundamental de todo ser humano y el bien común, en particular de esos que son más pobres o están en el margen. Y una vez que hicimos eso, formamos esa conciencia, es nuestra responsabilidad como individuos después poner en práctica en cuanto a cómo votamos, las organizaciones comunitarias que nos involucramos y en lo que gastamos el dinero. Próxima diapositiva, por favor. Siendo católicos, no votamos en solo un tema. Lo que opina un candidato sobre un tema no garantía suficiente apoyo para obtener el voto. Aún así, si la opinión del candidato sobre un tema promueve un acto que es completamente malo, por ejemplo, el aborto legal, redefinir matrimonio, una manera que, o un comportamiento racista, un votante puede legítimamente descalificar al candidato para recibir su apoyo. Entonces, por ejemplo, tortura, guerra indiscriminada, etcétera. Pero el punto aquí es generalmente no hay que votar sobre un solo tema, porque cuando hablamos sobre realidades sociales, realidades políticas, culturales, hay tantos ángulos complejos sobre esto que muchas veces no se puede promocionar el bien común apuntando solo uno, sino que tenemos que ver la totalidad de todo. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, próxima 2, no voy a repasarlo. Si pasamos al católico, en la parte 2, tenemos todos estos temas. Estos son todos los temas para ver la enseñanza católica, cómo nos invita la perspectiva moral sobre estos temas. Va de temas de vida humana, familia y parejas. Y la próxima diapositiva entra más temas, atención médica, promocionar justicia, creación, comunicación y solidaridad global. Entonces, yo les invito a que vean el documento para todos, pero lo que el obispo es que no es solamente un solo tema, sino que estos son los temas que la enseñanza católica social se puede aplicar y como pueden ver, son múltiples y variados. Como dije, no votamos en solo un tema, pero los obispos también dicen que hay cosas que nunca hay que hacer como individuos, como sociedad, porque siempre son incompatibles con el amor de Dios y el prójimo. Tales acciones son fracasan tanto
que siempre están opuestos a lo bien auténtico de las personas. Siempre hay que ser rechazados y opuestos y nunca ser apoyados o condenados. Por ejemplo, un ejemplo exacto es eutanasia humana. Un católico no puede votar por un candidato que está en oposición a favor de un tema que es intrínsecamente malvado, tipo aborto o racismo. Si la intención del votante es apoyar esa posición malvada, en tales casos, un católico sería culpable de cooperación formal en algo malo grave. Al mismo tiempo, un votante no puede utilizar la oposición del candidato a un tema intrínsecamente malo para justificar indiferencia o no prestar atención a otros temas importantes morales que involucran la vida humana y la dignidad. No es solamente las cosas negativas que estamos en contra, sino que también estamos a favor de las cosas positivas. Hay muchas cosas que hay que ver si le prestamos atención al documento. Próxima diapositiva. Yo tengo que agregar aquí un aporte importante. Los obispos utilizaron los actos intrínsecamente malvados. Puede ser confuso si miramos la tradición moral. En el formando conciencia para ciudadanía leal, hay maneras donde ellos categorizan la maldad más grave que otra, porque si es más malvado es, tiene más reclamaciones de nuestro espíritu, pero en otra manera es menos absoluto. Cuando hablamos de eutanasia y el aborto, eso es algo que no se puede estar en contra. Y después dice que hay otras malvadas intrínsecamente que hay que considerar. Entonces, yo lo criticaría un poco con la redacción, porque en nuestra tradición lo que significa es que el objeto de la acción no puede convertirse en bien por ninguna buena intención. En otras palabras, es otra manera de decir que no hay ninguna manera que cierta acción sea buena, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna intención buena. Esta acción siempre causará daño moral. Por sí mismo, no implica ninguna gravedad. Por ejemplo, mentir es una acción intrínsecamente mala. Si le dicen, por ejemplo, le dicen a su pareja, van a ir a donde sea porque no quieren que van a tener cena en otro lugar, mintieron sobre dónde iban a ir. Es una acción intrínsecamente malvada. No tiene que ver con que si ese es como el nivel más grave en cuanto a votar, pero por sí mismo, intrínsecamente malvado no es una degradación sobre peor y menos peor. Puede ser menos o más grave que los intrínsecamente malvados. Y aquí donde los obispos pueden hacer mejor trabajo, porque a veces pareciera que bajo intrínsecamente malvado ya sabemos cómo juzgar a un candidato, porque están a favor de algo intrínsecamente malvado. Y así son los candidatos. Lo que acaba de decir el Papa. El Papa acaba de decir que ambos candidatos son malos. Entonces hay que lidiar cuál es el menos peor. Entonces, pero a veces podemos pensar como sabemos que un candidato, si lo criticamos o votamos en contra de esa persona porque apoyan cierto mal intrínseco, pero sobre otros temas que no son considerados intrínsecamente malvados, ¿cuál es la mejor política de fronteras para los inmigrantes? En una cultura pluralística, ¿cuál es por lo menos un paso adelante para reducir el aborto hacia una ley razonable en cuanto hacia los impuestos? ¿Cuál sería un impuesto progresivo que ayudaría con el bien común? No son situaciones intrínsecamente malvadas, pero hay veces pensamos que no son tan importantes. Ahí quiero ser más claro sobre volver al tema de conciencia. La conciencia aplica a todo tema, no solo lo intrínsecamente malvado. Lo hemos puesto hemos buscado sabiduría, hemos rezado por eso, hemos agonizado, hemos tenido paz con la decisión, siempre rezamos y después actuamos en base a eso. Y en ese momento de actuar, no importa si fue intrínsecamente malvado comparado con no intrínsecamente malvado. Si es malo hacerlo, es malo y punto. Y si está bien hacerlo, pues es bueno hacerlo, en base a esa conciencia. Creo que eso sería hasta ahí, hasta la próxima
Pregunta. Miremos cuál sería la próxima So we were diapositiva. gonna- we were gonna talk a little bit Íbamos more a hablar un the poco más specific issues sobre that guide los voting temas rather than others. específicos que Please, guían la recommend votación más que otros. Yeah. De eso estabas This hablando. is, again, the bishops Esto, gotta de understand nuevo, los that obispos because the Catholic entendamos who que reject tienen, candidates unacceptable hay, a rechazan decided un candidato en base a for great reasons. ciertos And temas, the pero result was lo apoyan por convention otros a couple days ago. temas más Voting moralmente this way is grises. permissible, would be Entonces, permissible only for truly dicen, grave votar reasons de este modo that sería advance por narrow temas interests, moralmente partisan grises, preferences. no solamente por preferencias partidarias o por ignorar el mal fundamental. Los obispos en general Not single issue voters, we have no votamos sobre un solo dozens of tema. important issues Tenemos that decenas de temas teaching importantes help que us la enseñanza frame our católica minds social properly nos toward ayuda a marcar ones that are really nuestra mente. And Hay so unos que if I sí talk son about intrinsic evil, I'm not trying to importantes. say that Cuando hablo intrinsic del evil mal is right, it's not, intrínseco, no, it's no digo que proteger la super vida important. So no let me es, switch no es gears here. importante. Claro que es I really importante. did try to Solo prefiero decir los obispos other, utilicen otro lenguaje, que el otro so, mal no es there ni are aquí certain ni issues that are very allá. important. Hay ciertos temas que son Bring them importantes all together y tenemos que with juntarlo todo for example, if you're talking con about a candidatos. Si estamos hablando sobre un or candidato de cierta candidates política, un who candidato don't seem to embody que ha fallado, que no issues personifica todas las virtudes que en cuanto a cómo abordan temas morales que invitaría la enseñanza católica. Y tenemos que traerlos a nosotros mismos, entender qué opinan. Tenemos que prestar atención y buscar entendimiento real sobre qué opinan. Tenemos que rezar sobre eso y juntarlo todo para ver cuál, al votar, si se vota por un candidato en particular, o alguien puede elegir ni votar, porque los obispos dicen que eso puede pasar. Puede tomar una decisión consciente que no se puede votar porque consideran que ambos han fallado tanto que están participando, contribuyendo al mal sin importar por quién votan. La mayoría van a votar por uno o el otro y es en base a entender cuál de estos traería la protección en general de la dignidad general del ser humano y cuál traería el bien común, el movimiento hacia el bien común. Y ahí es donde se toma esa decisión de Well, conciencia. thank you so much. Muchas That's a lot. gracias. Nos has And we enseñado have mucho now, ahorita. about Y 10 ahora minutes tenemos unos for 10 anyone minutos who would para like cualquier to, persona que put le a question in the gustaría chat. And poner it una was kind of pregunta en a el chat. Y scenario había una around families making que tenía decisions que ver sobre versus las a familias tomando higher authority. decisiones Tom, maybe you comparadas con can una read the autoridad actual superior. question. Tom, no sé si puedes leer la pregunta. Tom, you have to unmute yourself. Tom, tienes que activar tu micrófono. Our screen has disappeared. Oh, all right. Desapareció So su there was a pantalla. question that just Bueno, came había una through that pregunta says, que acaba de is decir abortion que intrinsically evil si el even aborto in es the case of intrínsecamente you know, malvado, rape or incluso en el caso incest? de violación, Again, if you're incesto. asking what the church De nuevo, position on that si is, preguntan the como church qué opina la iglesia that dice rape que and no incest existe that ninguna would make circunstancia ni abortion estos que, morally que convirtiera que eso sea una acción en sí buena. get outraged by that, right? Y alguien se puede indignar con eso, pero lo que quieren decir con eso, ocupamos una sociedad que dice que sin importar cómo alguien, sin importar cómo alguien terminó embarazado, como sociedad tenemos que apoyar suficiente amor y suficiente apoyo que, de nuevo, sin importar, la iglesia no los va a juzgar de ningún modo, sino que lo que esperamos es que tenemos tantos recursos y tanto apoyo emocional, tanto apoyo comunitario que van a considerar como tal vez ponerlo para que sea adoptado. Eso es lo que diría la iglesia. Y es algo difícil que entender y puede ser como, Dios mío, pero la iglesia no permite ninguna excepción. Pero no es solo, no es una decisión individual. Tenemos que estar en una sociedad. No estamos ni por cerca de esa sociedad que rodea a las personas con los recursos apropiados. Imagínense cómo si una sociedad que rodearía a una mujer que tuviendo problemas con ese tema, si tomara la decisión o
think about the kind of society that Pero we. piensen en el tipo de sociedad que That's what the tuviéramos. church is working on. Eso es lo que estaba buscando la iglesia. There's another question that came. Hay otra pregunta que vino en el chat que pueden Within responder. the principles of subsidiarity, Dentro del principio de subsidiariedad, la familia o el supersede the state and doctor federal government's involvement. sobrepasa el involucramiento del gobierno. Okay, so. Entonces, I need probably a few more specifics about the ocuparía un poquito más detalles específicos sobre el contexto. El doctor, si hablamos sobre la salud de la persona, eso recaería en, si son menores de edad, ocuparían ayuda parental o ayuda de adulto para este niño o niña menor de edad. Si hablamos sobre el tema de, pero de nuevo, si están hablando sobre, como por ejemplo, cirugía para transicionar, la iglesia no diría que eso recae sobre el individuo, porque eso tiene un efecto social también. No tengo más detalles específicos, pero en lo general, las decisiones recaen en la persona madura que tomaría la decisión, que consultaría con un doctor o incluso buscarían sabiduría de parte de la iglesia y pueden rechazar esa opinión, pero sí deberían ir. Quiero dejar la respuesta abierta dependiendo sobre diferentes escenarios. Here's another. So Aquí you're hay, saying that abortion is estás diciendo que el aborto es intrínsecamente malvado, incluso en el caso de violación, incesto. Sí, ya leí esas. Dado la denigración de la comunidad haitiana en Springfield, Ohio, ¿qué pueden hacer individuos de acuerdo a la enseñanza católica social para mitigar el daño que se le ha hecho a esa comunidad? Bueno, yo más bien dejaría que la audiencia opina. Cada uno puede tener sugerencias de cómo se hace. Diría que sí, hay que hacer algo. Hay que firmar cartas de apoyo para esa comunidad, buscar comunidades, como buscar organizaciones como Strangers No Longer en esa área para ayudarles y apoyarlos para ver qué podemos hacer para ayudarlos. O para nuestras propias comunidades para ver dónde están siendo denigrados en la misma comunidad. Hay que hacer esas cosas porque eso definitivamente es clave para permitir la enseñanza católica social tenga un impacto en la sociedad y definitivamente va en contra de la enseñanza moral. Ese tipo de denigración es terrible. Gracias. There's one more question, Father, Hay from una pregunta más. Marco. And Viene de he's saying parte that the de document Marco on y faithful dice citizenship que appears based in el substantive documento issues, está but says basado en nothing about temas the process, sustantivos, like pero no habla whether sobre a el presidential tema, como candidate por is ejemplo, willing si to un follow the law. candidato presidencial Should we consider está this as dispuesto a well? seguir la And ley so, y si hay que considerarlo también, de ser así, ¿cómo lo hacemos? Sí, esa es una buena pregunta. No había resumido mis diapositivas porque, bueno, me puedo recordar. No sé en qué párrafo es, pero habla sobre hacer un juicio en base a los candidatos que dice hay que tomar en consideración su integridad moral, su carácter y su integridad moral, si alimenta su juicio sobre estas personas, porque de nuevo tiene que ver con implementar o recolectar recursos para promocionar la integridad fundamental y el bien común. Esa es la pregunta siempre. ¿Quién va a recolectar recursos a nivel federal, a nivel o como gobernador estatal o un político local? ¿Quién va a recolectar servicios de mejor manera para proteger la dignidad y aumentar la capacidad para promocionar el bien común? Y el documento dice, y al considerar esto, hay que considerar cosas como están a favor de temas intrínsecamente malvados y hay que considerar su carácter y su integridad moral. I Ok, think we have gracias. time for one more Creo que nos question. queda tiempo Tom, is para there una another one in pregunta the más. Tom, ¿hay otra And pregunta en el that chat? likely
Y sure. sí, Maybe no some of your estoy del opinions todo may seguro del seem significado, a entonces little quiero strange. leerlo tal como What está. about the church's proclamation ¿Qué of opinas sobre justice la proclamación de la pushing iglesia back against sobre the la teachings guerra justa? of ¿Esa Tom no va en Gumbleton, cosa en las Pax iglesias Christi, de and Jesús? Tom Gumbleton y Pax Christi lo opinan así. Sí, ese es uno de los temas que, comenzando con, en particular con Juan 23, Juan Pablo I, Papa Juan Pablo, hasta el Papa Juan Pablo II, hasta después Benedicto y Papa Francisco, han agonizado que hay que alejarnos de esto. Y ahí pedí a las personas que no utilicen la guerra. Al mismo tiempo tenemos tradición larga sobre enseñanza de guerra justa, que es parte de nuestra tradición moral y se basa básicamente en si uno se aleja cuando alguien está violando la dignidad de otro ser humano y qué tan lejos pueden ir. Es una de esas áreas donde está evolucionando la iglesia, en particular un mundo que tenemos las armas que son difíciles de utilizar. No son los días anteriores donde había un duelo entre dos personas. Una de las cosas interesantes de nuestra tradición es Agustín, que comenzó a promocionar la teoría de la guerra justa, pero comenzó haciendo la pregunta que si alguien quiere lastimarme a mí, ¿lo puedo lastimar de vuelta al protegerme a mí mismo? Agustín dijo que no, tiene que dejar que te mate. Pero, ¿y si alguien estaba lastimando a alguien más? ¿Ahí puedo intervenir? Agustín dijo que sí. Esa fue como la primera barrera y entonces también se puede utilizar medios proporcionales que esperemos que no se tiene que matar a alguien para protegerse a usted mismo también y cómo eso se va a convertir como el criterio para guerra justa. Pero si vemos el criterio de guerra justa, son criterios bien estrictos que no son fácilmente cubiertos por cualquier cosa que hacemos ahorita. Si alguien llega a esto, sería el inicio del conflicto entre guerra y Ucrania, donde tiene que responder a la invasión e incursión. Incluso ahí empezamos a escuchar sobre problemas dentro de la guerra. Entonces, los papas básicamente no han negado la guerra justifica, sino que dice que la guerra siempre da lugar a eso. Ese es el punto de vista oficial. Right, Ok, go ahead, Tom. There's one more here. adelante, Tom, y hay una más Could you aquí. read, could you advise the church's attitude on ¿Pudieras transgender aconsejar sobre la and actitud de la relationship iglesia en los homosexuals individuos in transgéneros y the nuestra relación con homosexuales en relación a la elección? Me alegra que hay buenas preguntas sobre esto. Hay temas, hay áreas que son nuevos para la iglesia y la iglesia no lidia bien con temas nuevos. Les toma bastante tiempo para que toda la sabiduría se acumule. Entonces, una primera cosa que se acumuló con ese tema de homosexualidad, la iglesia finalmente se puso en posición más firme y dijo, no se puede discriminar, no se puede usar lenguaje contra homosexuales, tienen dignidad fundamental, tienen que proteger sus derechos, no se puede violar sus derechos, pero después al desorden intrínseco en sus documentos es algo que intrínsecamente fue la naturaleza. Y esto, los mayores teólogos han cuestionado esto, muchos obispos lo han cuestionado, pero sí el documento, estamos tratando de descifrarlo todavía, el tema de matrimonio homosexual. Entonces, el- incluso uniones civiles dicen, no, no puede haber reconocimiento de eso, pero ahora tenemos un papa que dice, si a alguien se le acerca para bendecir, aunque no sea una bendición oficial, porque se le puede bendecir a cualquier persona que pide ser bendecido. Y en general, muchas conferencias de obispos han reconocido que las uniones civiles tienen lugar en esta sociedad, o por lo menos lo han reconocido, y no necesariamente no dicen, no los vamos a bendecir en la iglesia, pero vamos a reconocerlos como que tienen un bien potencial. Y el Papa ha dicho en situaciones que va a enseñar todas las iglesias de la iglesia. Ahora tenemos lo de transgénero, que es aún más nuevo. Entonces, la iglesia está luchando con ver cómo responder a esto.
promociona que idealmente el fundamental, la dignidad de todo ser humano. Dice que debemos tener una sociedad que va a aceptar cualquier niño sin importar cómo nacen. Intersexual, homosexual, transexual, heterosexual, transgénero, pero rodearlos con suficiente apoyo y amor y compasión y apoyo comunitario que no sienten como que ocupan cambiar su cuerpo físicamente para poder sentirse cómodos con el género de nacimiento. Entonces la iglesia estaría más a favor de tener intervención hormonal desde edades tempranas, pero es tan nuevo que la respuesta siempre va a ser un poco, siempre lo estará apoyando algo, pero como sociedad no estamos ahí. Tal vez no podemos ser como los gurús de cómo lidiar con esto, pero como sabemos que como sociedad podemos lidiar mejor esto y mejorar cómo tratamos a las personas. Y creo que ahí donde la iglesia tiene una sabiduría poderosa, incluso cuando parece que recae sobre temas Thank you más so much, nuevos. Father Dave. Muchas gracias, Padre For that, Dave. I'm seeing several. Por eso people estoy saying, "Thank viendo you for that muchas personas nuanced diciendo explanation, gracias for por these esa issues that explicación sometimes get, detallada de estos temas que a veces get put out there as very simple. se, and black and white. So, se, okay, se discuten solamente en términos blanco y negro. Y yo entiendo que habrán muchos padres y sacerdotes que dirán que hay que votar van a decir, sí, que es un pecado si no votan de cierto modo. Ellos no están hablando en nombre de la iglesia, hablan en nombre a título personal. Así que no deberían incluirnos en liturgia. Y si lo hacen, solidaridad diría que hay que entender sus mejores intenciones, pero formación de conciencia, no hay que sentirse culpable o agonizar sobre esto. Simplemente están compartiendo una sabiduría en un contexto apropiado que no deberían hacerlo. Puede ser por un deseo que tienen una, y no es una creencia negativa. Hay que proteger las vidas inocentes. Hacemos un mal trabajo de eso en nuestro país, en muchos niveles. Entonces puede ser que vienen de esa perspectiva, pero no, por favor, no dejen que eso espero que, que eso simplemente al principio es solidaridad, ver de qué perspectiva vienen. Ya. thank you so much. Thank you so Muchas much for your gracias, presentation. We gracias por really su appreciate your presentación. nuanced Realmente approach. agradecemos su And your solid enfoque teaching about tan of detallado y church tu documents. enseñanza de los documentos de la iglesia y darnos una perspectiva So más now, Rich, I'm amplia. gonna turn it back over Ahora, to you. I believe Rich, de there's somebody vuelta that's a going to ti. do a Creo que final hay alguien announcement que tonight. hará un anuncio final esta noche. Sí, veo Brian nos va a dar un par de palabras sobre la peregrinación que se viene. Adelante, Bill, ya te vemos. Puedes activar tu micrófono. Bueno, otras palabras sobre el padre Dave. El padre Dave dará una presentación en la diócesis de Gaylord el sábado. Yo sé que Amy ha estado trabajando con líderes de ahí. Creo que Amy tiene unas 120 personas que llegarán el sábado. Gracias, padre Dave. Entonces, en menos de 2 semanas, en unos 12 días, tendremos el 29 de septiembre. El Papa Francisco ha invitado a todos y todas para celebrar el Día Internacional de Oración para Migrantes y Refugiados. No estoy del todo seguro cómo lo hicimos, pero estamos celebrando eso en la catedral. Espero que todos reciban la hoja volante. Lo que yo creo que pasará es que tendremos múltiples lenguajes, una procesión, ofertorio, una peregrinación alrededor de la catedral, algo breve. Va a estar liderado por los estudiantes de secundaria. Lleven su pancarta de su parroquia o piden que sus nietos lean uno. Pero la manera que lo veo, que la misa comienza a las 3:30, pero la manera que lo veo es que puede ser un evento muy bello. Que yo quisiera que mis hijos vivieran en Michigan. No van a la iglesia allá en California. Quisiera que estarían aquí en Michigan.
Creería que sea un ejemplo maravilloso de lo mejor de nuestra tradición católica. Entonces, animamos a todos que lleguen. Dice algo sobre nuestra iglesia, sobre personas comunitarias de Michigan y el tipo de sociedad que queremos. El tipo de sociedad que queremos aquí. Hagan todo lo posible para anunciarlo, para que traigan a sus nietos, a sus hijos. La comunidad católica de Uganda en Michigan tiene su coro y sus tambores. El coro de Cristo Rey en Lansing, una marimba estará ahí. Tendrán los adolescentes van a estar tocando el marimba. Será una excelente presentación. Así que repartan la palabra. Solamente si van a strangersnolonger.org, nuestra página principal, verán toda la información del evento. Ahí habrá más información. strangersnolonger.org. Y esto va a liderar la presentación. Entonces, el padre David Birchmeier estará ahí, pero tendremos mucha participación en todo nivel. Así que muchas gracias. Thank you. Thank you. Gracias. Well, good night, everyone, and we're so Bueno, glad buenas you're able noches to todos y join us todas. tonight, and we do Y hope to gracias see por you, on Sunday, unirse the 29th. y espero que estén aquí el 29. Amén.